Bueno, en este momento mis compañeros William Camargo, Julián Villalba y yo Miguel López les vamos a hablar de lo que son los deportes en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Voy a empezar con el atletismo. Este constaba de 6 carreras. En este no se incluía lo que es lanzamiento de disco y lanzamiento de jabalina. Cabe destacar que las carreras se realizaban de punta a punta del estadio, o sea, no tenían curvas en esta, pues por lo que no importaba, como por decirlo así, el orden de la salida. La primera es Dromos, era una carrera de velocidad sencilla, era de punta a punta del estadio. La que le sigue es el Dículo, que era ir al extremo y volver. Eso sería como más o menos la actual de 400 metros. La hípica es de 4 vueltas, por llamarlas así, actualmente sería la de 800 metros. El dólico consistía en hacer 24 estadios, que es como la más larga, la más compleja, porque actualmente serían 4.600 metros. En el siglo sexto se integra la que es como la más interesante de todas, se llama oplitódromos, que como su nombre lo indica, los competidores competían con la vestimenta de los soldados hoplitas griegos. Cabe destacar que en la antigüedad los deportistas competían completamente desnudos. Este era, por decirlo así, el único deporte en el que se usaba ropa. Fue tan importante que se cambió su horario, se dejó para el último día de los Juegos en el crepúsculo. Por último, ya sería la carrera de relevos, que es más o menos igual que a la actual. 4 competidores corrían 10 metros, pasándose en ese entonces, era una antorcha, no era un testigo, lo que le dio pie a la tradición actual de que los deportistas se pasan la antorcha para inaugurar los Juegos Olímpicos. Bueno, ahora continuamos con el pentatlón. Pues era uno de los deportes más apreciados por los griegos, ya que ellos apreciaban mucho al hombre perfecto, tanto física como mentalmente. Entonces, los atletas que competían en este evento eran los más completos. En este evento se dividía en 5 deportes, que era la carrera, que esa la explicó mi compañero, el disco, el salto de longitud, el lanzamiento de jabalina y la lucha que más adelante la explicaremos. Entonces, bueno, vamos con el disco. El disco es uno de los deportes más elegantes y más bonitos que los griegos decían, que asimismo también le hicieron una escultura que se llamaba el discóbolo. Antes el disco que lanzaban era de piedra o de bronce, ya después fue de bronce. También vamos a hablar un poco del salto de longitud, ya que es uno de los deportes más típicos. Entonces la técnica sigue igual, pero en el tiempo de antes se usaban, era 2 piedras, una en cada mano, cada una pesaba 2 kilos, y con estas le ayudaba como a tomar más impulso al deportista. También cuando realizaron los estudios sobre los récords, dieron que no era posible que un atleta saltara 16,31 metros. Entonces, la hipótesis que ellos sacaron fue que hacían 2 saltos, entonces sumaban uno con el otro. Ya después va la jabalina, que pues la técnica sigue igual, el objeto sigue igual, pero antes usaban de ayuda una correa para que tuvieran más fuerza para lanzar y llegara más alto la jabalina. Listo, entonces seguimos con lo que es la lucha y la lucha era considerada un deporte para hombres hábiles y corpulentos, ya que era para los más fuertes. Em, Dentro de esto, el primer estilo de lucha que se agregó a las Olimpiadas fue la lucha libre, que se agregó en la 18ª Olimpiada alrededor del año 708 a.C., donde la base de este deporte era por medio de llaves llevar al suelo al competidor y pues el competidor que tocara 3 veces el suelo ya perdía la batalla. Hubo una época en la que estas batallas persistían tanto en el suelo que decidieron llevarlas al punto de que para ganar la batalla yo tenía que hacer que mi rival se rindiera por sí mismo. El segundo deporte, la segunda categoría de la lucha es el pugilato o boxeo,
que este fue admitido en la 23ª Olimpiada alrededor del año 688 a.C., donde pues más resalta el campeón Diágoras, o el campeón de lucha más recordado de esa época. Para esa época pues se dejó a un lado el tema de la lucha a mano limpia, por llamarlo así, y se empezaron a utilizar lo que eran pieles de más o menos 2 centímetros de grosor y hasta 3 metros de largo para recubrir todo lo que eran las manos de los luchadores. Cuando los romanos llegaron a conquistar Grecia alrededor del año 146 a.C., estos modificaron un poco este deporte e hicieron que los luchadores ahora cargaran en sus manos, en vez de las pieles, hierro y cobre para volver las luchas un poco más agresivas, más sangrientas. Y bueno, y llegó la creación del pancracio, que fue la última categoría de la lucha que, que apareció alrededor del año 648 a.C. Y el pancracio consiste en la mezcla de la lucha del pugilato o boxeo y la lucha libre. Es decir, que en el pancracio todo valía y era considerado un deporte para incultos, pues por la forma en la que estos competían. Listo, por último, hípica. Bueno, es un deporte que lo consideraban uno de los más elegantes, ya que se debía tener mucho dinero para participar en ellos, porque los caballos valían bastante y los carros también. Entonces, como lo dije, tiene dos tipos. Una es a caballo, al lomo del caballo, y otra es en carro. Puede ser de un caballo, dos caballos o cuatro caballos. Entonces, la idea era que el caballo hiciera un recorrido, el recorrido de ancho era de 400 metros y de largo era de 200 metros. Debía darle 6 vueltas, entonces era un total de 4.800 metros. Una de las reglas que ellos decían era que el caballo era el que debía terminar la carrera, no los jinetes. Y una anécdota fue que un caballo llamado Aura, montado por Féidolas, pues Feidolas en este caso se cayó en la primera vuelta, pero el caballo siguió hasta que sonó el pitido de que se había finalizado y ese caballo sin su jinete ganó el evento. Le hicieron asimismo una estatua en reconocimiento y en valor al caballo. También muchos políticos participaban en estos eventos y otro dato curioso es que ganaba era el dueño del carro o el dueño del jinete, o el dueño del caballo, perdón. El jinete no ganaba, sino era el dueño de esto. Entonces, por eso muchos políticos son nombrados y pues reconocidos porque ganaron bastantes títulos de estos. Y bueno, estos son los deportes en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad.